Bendiciones, mis amados. Bueno, listos para seguir hablando de algo tan importante como es tener una fe enfocada en lo real. Porque de nada nos sirve el conocimiento si el conocimiento no trae consigo una obra de fe. Por eso de ahí lo que te he compartido por tantos años. La sabiduría de un cristiano, de un creyente, no es cuánta escritura conoce de la Biblia, sino si él ha hallado a través de la escritura la diferencia entre la vida que él lleva y los principios que Dios dice. Porque si usted halla la diferencia de lo que usted tiene que hacer y no hace y comienza a hacerlo, usted está actuando en sabiduría. Por eso es que el estar enfocado es tan supremamente importante. De ahí parten todas las cosas y las bendiciones del Señor. Miramos cómo terminamos hablando de alguien que se desenfocó varias veces, siendo el hombre que Dios había preparado. Porque Dios prepara a sus hijos aún en el mundo, cuando todavía no se han encontrado con Él. No porque Él esté perdido, sino que hay un día específico en donde nos vamos a encontrar con nuestro Salvador y nuestras vidas van a cambiar. Y Él te hace practicar en lo que yo llamo la universidad de la vida, que es lo que nos toca vivir por nuestras decisiones hasta que nos encontramos con el Señor. Gloria a Dios a aquellas personas que han nacido en hogares cristianos, porque ellos tienen esa ventaja de saber obedecer y escuchar a Dios como más sutilmente, aunque conozco muchos que por haber sido llevados solo a religiones, a tradiciones, a legalismos, no saben ni quién es Dios, pero se supone que una persona que ha nacido en el Evangelio conozca que no hay cosa más perfecta para el ser humano que conocer a Dios. Y que no hay un enemigo más grande del ser humano que él mismo. Porque cuando nuestro culto racional, donde están nuestras emociones, los afectos, los apegos, los cariños, los amores, donde estas cosas están dominadas por el corazón, que es nuestro culto racional, y no están sometidas al Señor, casi que seguro que vamos a meter la pata paso tras paso. Puedes que tengas un chispazo y te vaya bien en una oportunidad, pero después las mismas emociones te hacen tomar decisiones equivocadas, porque estás girando en base a tu oído y a tu ojo, pero no para mirar y escuchar lo que Dios dice, sino lo que la gente te hace escuchar y ver. Entonces, tu razonamiento y tu lógica aplican resultados que son en contra de que vivas una vida enfocada en algo. Miramos cómo Moisés, lo vimos en el capítulo anterior, en Hechos 7, cómo se narra que era un hombre culto, de una elocuencia al hablar, y esto es muy importante porque en los 40 años que estuvo solo, perdió hasta el habla, se volvió tartamudo. Tenía obras, reconocido por sus obras, o sea que si estaba en Egipto y estaba entre la gente que gobernaba, tenía matemáticas, ¿no? Sabía de geometría, algo de física para poder construir. Más sin embargo, él pensó que por todo lo que la elocuencia y todo lo que él sabía hacer, las habilidades que tenía, que estaba listo para libertar al pueblo de Israel. Y pensó que haciendo algo a favor de ellos, ellos se darían cuenta que él que estaba en mando en Egipto era el hombre de Dios para sacarlos. Y él era el hombre que Dios había escogido. Le dio todo, lo preparó el Señor ahí en Egipto, igual que José.
José fue preparado, alguna vez te voy a hablar de él, en el pozo fue preparado por el Señor, en la casa de Potifar fue preparado en administración, en la cárcel fue preparado para manejar gente, para que todo eso que Dios le fue enseñando en esos años, 14 años, eh, fue lo que Dios usó, en lo que lo practicó para que pudiera llegar a ser lo que fue. A Moisés igual. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona está muy preparada en sus dones y en sus habilidades, tiene las relaciones, tiene las conexiones y él cree que va a salir adelante y tiene adelante ese negocio y él es el que tiene el brillo para hacerlo, la exposición, la elocuencia, todo lo lleva a que él va a ser el candidato, pero resulta que lo dan a otro. Otro es el que agarra lo que por lo que tú trabajaste por meses y más si colocaste tus esperanzas y tu confianza solamente en ese proyecto, que es también vamos a hablar. Y yo tengo mucha propiedad y experiencia para hablarte en este término de los que estamos preparados y pensamos que ya estamos listos para hacer las cosas y nos metemos y perdemos. Y no me sucedió una vez, me sucedió muchas veces y en muchas áreas. Entonces, por eso tengo propiedad para hablarte sobre este tema. Y pues he escogido a Moisés. Hay otros hombres en la Biblia, pero Moisés es el que se ve como más claro, ¿ya? Por lo tanto, uno debe de aprender, aunque tiene un sueño, aunque está viendo algo que puede hacer, tiene la capacidad, la habilidad para poder hacerlo, usted tiene que saber enfocarse. Saber enfocarse es mantener una línea de pensamiento en lo que tú deseas hacer sin obsesionarse, porque ahí es donde las emociones comienzan a dominar al hombre. Cuando usted se obsesiona en algo y usted está 24/7 pensando en una sola cosa, se olvida hasta de la familia, de la esposa, de los hijos, de las relaciones y hasta de Dios, por estar pensando en eso que vas a alcanzar. Ahí hay un peligro, porque cuando usted está en obsesión, ya usted no está siendo dominado por los principios del Señor. Usted está siendo dominado por sus deseos. Y ahí es donde fallamos. Por eso es que en todo proyecto se debe calcular sus costos de avance, el tiempo que te va a tomar, qué tienes que sacrificar y qué tienes que ganar. Cuando tú haces todo ese mundo, debe de estar tu esposa, tus hijos, tus nietos o tu familia y aún algunas relaciones muy pegadas a ti, salvadas de que no van a ser echados a patadas por la puerta trasera porque estás obsesionado por lo que quieres conquistar. A Moisés le pasó algo parecido. Él no pudo calcular. Calcular es no hacer. Calcular es ver antes de hacer. Ese es el problema cuando las emociones nos están dominando. No nos deja ver claramente los resultados que podemos alcanzar. El que puede mirar claramente los resultados, que está trabajando objetivamente, porque él también coloca su mente enfocado y tiene pensamientos para poder llegar a la meta. Pero esta persona sabe en su enfoque que tiene dos tesoros. El mayor tesoro es el tiempo que usted le dedica a las cosas, ¿ya? Porque si usted tiene a Dios como por encima de todo y de las riquezas que usted tiene, usted no valora su tiempo, usted le va a dar el tiempo al enfoque de tal manera que piensa tanto de día, de mañana, de noche, a toda hora está almorzando, está comiendo. Usted no quiere hablar sino de eso, que usted se va a desenfocar por culpa que ya no es una visión, sino un deseo obsesivo por alcanzar algo. Y eso fue lo que le pasó al señor Moisés. Pero el que está mirando los resultados y puede mirar y sobre todo ver el apoyo de Dios. Porque cuando usted está enfocado en algo,
lo primero que tiene que valorar es una fe en acción. ¿Por qué, hermano? Porque mire, cuando usted tiene problemas, usted tiene aflicciones, tiene esa cantidad de cosas que nos llegan de repente y que parece que nos van a paralizar y no nos dejan avanzar. Hermano, no se queje, no se lamente. Usted está siendo llevado por Dios al gimnasio de la fe. Sí, todas las circunstancias adversas es un gimnasio en donde usted va a ejercitar no la mano, no la pierna, no el bicis, no el hombro, no. Va a ejercitar lo que usted dice que ha creído, a ver si es verdad que tiene resultados. Ahí es donde se ejercita, ese es el gimnasio de la fe, todas las adversidades. Y ver si Dios nos está apoyando en eso, porque la fe es del Señor. Él nos la dio, nosotros la ejercitamos. No dice que tú tenías fe, no, tú tenías confianza en ti mismo. La fe es algo por encima de la confianza personal. Es algo que Dios coloca dentro de ti que te da esperanzas. Es un motor que te lleva a hacer cosas con convicción, ¿ya? Con pasión, con motivación. Pero lo importante es no dejar que se coloque en el renglón de la obsesión, que es una mente pensando 24/7 solamente en eso, y entonces dejas otras áreas que se sequen, y cuando menos vienes a ver, estás solo. Ok, no porque somos gente de fe nos tiraremos a hacer las cosas sin medir los costos, los tiempos. Eso sí que es importante. Los apoyos que tenemos, porque nadie alcanza metas solo. Todos necesitamos un equipo de trabajo. Y no tengas miedo si en tu equipo de trabajo hay gente mejor que tú. Es lo mejor que te puede pasar, porque vas a aprender de ellos, te vas a enriquecer de ellos. Y lo más grande de todo esto, cuando tienes un equipo en el que tú puedes abrirte con ellos y aprender de ellos, es que Dios te va a llevar a la universidad más elevada para aprender humildad. Seguro que sí. Y en esa visión, en esa preparación, tú mires qué consecuencias va a tener, ¿ya? Porque esa fe loca de que nos tiramos a hacer las cosas y después que vengan los resultados, eso no es de Dios. Le ponemos que es de Dios y nos metemos y cuando menos vemos los resultados, por donde sacas la cabeza, por ahí te dan con un palo. Luego, mientras tratamos de construir el proyecto, que nos metimos locamente, sin calcular las cosas, cuando el Señor siempre dijo que el que va a hacer un edificio calcula sus costos primeramente, ¿ya? Entonces, mientras construimos el proyecto y no nos salen las cosas bien, ir a Dios a decirle que nos ayude. Lo estamos haciendo para ti, Señor, ayúdanos, mete la mano. Pero no le dijimos al principio, porque nuestros deseos nos llevaron a arrancar antes de tiempo o nos llevaron a hacer algo que Dios no quería que nosotros hiciéramos. Por eso es tan importante cuando leemos el ministerio del Señor Jesús, mirar cómo entró a un pueblo de la mañana y salió en la tarde y no sanó sino a Bartimeo el ciego. Y habían miles de enfermos siguiéndolo y necesitados, pero él estaba enfocado en algo que el Señor le había dicho que iba a causar un efecto. Esto es lo importante con Dios, el fruto, porque el principio de la fe es poder ver resultados antes que estos sucedan. Eso es lo que es la fe en esencia, poder ver lo que no se ve para poder llamar de lo que no existe a la existencia. Y ahí es donde tiene que entrar el Señor. Es poder ver resultados antes que esto suceda, porque allí nace la certeza y la convicción de la ayuda de Dios. Claro, esto es bien importante. ¿Por qué razón? Hablar del principio de fe, todo el mundo se lo sabe. Lo ha practicado. ¿Ha podido ver usted los resultados antes de que los resultados lleguen? Porque cuando no sucede esto,
Y usted sigue pensando, lo que le va a entrar es duda, y cada día duda, y después temores, y después usted lo abandona. Por eso es una de las columnas de la fe que el Señor Jesús habla, que a mí me encanta, y cada vez que lo puedo tocar, lo toco, es Marcos 11, del 20 al 25. El Señor da una cátedra de cómo edificar la fe allí impresionante. Enseña cómo poder ver sin estar viendo lo que usted quiere mirar. Y después comienza a quitar los estorbos que ni siquiera usted en ese momento los está viviendo, pero que está viendo que vienen. No, esa parte es impresionante. Algún día volveremos a hablar de eso. La ayuda de Dios, labor que hace el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre va a ser nuestro maestro. Ya no tendremos maestros, como dijo Pablo. Él es, y Él va a usar a Cristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Por eso cuando usted tiene una palabra mecida en su mente, que se ha anidado, pero el Espíritu Santo no te da testimonio de ella, o no te dice, o no te muestra primero cómo verla en acción, y después cómo hacerla, no te muevas. Oíste una palabra, puede ser de la Biblia, puede ser de Dios. Tú puedes decir, esa palabra es para mí, pero ¿qué te ganas con hacer el puño así, decir que es para ti y llevarte las manos al corazón si tú no puedes ver lo que la palabra dice? Porque no es oír, es ver para poder hacer y dar gracias sin haberlo recibido, porque lo puedes ver hecho a tu favor. Pero el que se obsesiona con alcanzar una meta sin que le sea mostrada por Dios, se moverá en sus fuerzas, en sus pensamientos. Los deseos engañosos de sus pasiones por alcanzar cosas lo van a engañar. Usará sus finanzas o prestará con tal de alcanzar lo que él desea. Y que Dios bendiga lo que estoy haciendo. Y se endeuda en el banco, con préstamos aquí, forza a personas a que le tenga que ayudar aunque después no les pueda pagar. Eso es empezar sin Dios. Porque si Dios te envía a hacer algo, aunque tengas obstáculos, aunque tengas montañas que tenga que vencer, problemas que resolver todos los días de esos días, tú vas a ver cómo Dios te ayuda. José estaba en el pozo, pero el Señor Jesús tocó el corazón de su hermano Rubén para que fuera sacado del pozo y colocó unos mercaderes a pasar por ahí para que lo compraran. Lo llevaron sí muchos kilómetros como esclavo encadenado, pero ya Dios tenía preparado a Potifar para cuando Potifar viera ese muchacho hermoso, bello, musculoso, aunque estaba con poca ropa, dijera, este es para mí. Y después Dios le abre el corazón a Potifar para que se dé cuenta que ese muchacho sabe matemáticas y que él podía hacer las cosas. Bueno, ahí aprendió administración de empresas en la casa de Potifar. Y después Dios preparó a esa vieja recalentada esposa de este hombre. Yo siempre le digo a la mujer microwave, para que lo hiciera meter en la cárcel. Plan de Dios. Pero te digo, las cosas que te pasan en tu vida, que tú las ves mala y que fracaso y fracaso y fracaso, no estás viendo el lado bueno, que es en donde Dios te enseña algo que tú no sabías. Ahora, si tú estás en ese lugar y no aprendiste nada, posiblemente Dios te llevó, pero tú te pasaste todo el tiempo quejándote, no aprendiste. Porque después en la cárcel le enseñó a manejar gente, y no gente buena. Una cárcel es gente con conductas perversas y hasta las puertas las dejaban abiertas. El carcelero ni iba ya. José manejaba a todos los presos como si fuera un prekinder. Y de ahí al gobierno. Porque así trabaja Dios. Dios te va supliendo en medio de tus necesidades. Una persona que está enfocada, aunque tenga muchas dificultades, está viendo todos los días qué ayuda hace Dios, qué movimiento está haciendo el Señor.
¿Por qué? Porque posiblemente necesitas una palabra que te empuje para hacer algo que tú deseas hacer, pero que está detenido. Y tú estás pensando que son finanzas y es una palabra que trae alguien para conectarte con otra persona que sí tiene las finanzas. Así trabaja esto y en la medicina igual. Un médico te puede decir que estás mal, que tenés un cáncer, que no sé, que te vas a morir y vas a buscar otra opinión y por tú no sabes que hay otra opinión. Dios coloca una persona que viene y te dice, mira, ¿por qué no necesita tal médico? Y cuando tú vas allá, el hombre te dice, no, hombre, tienes una calcificación ahí. Eso no es un cáncer, hombre. Tranquilo. Dios prepara cosas así para que aprendamos. Ya, no tienes necesidad de salirte de lo que tienes sin consultar con el Señor. Primero mira qué el Señor quiere hacer. Por eso es que ese secreto con Dios no es estar ahí a las 3 de la mañana gritando y recitando Biblia, es hablando con Dios. Y tú puedes hablar con el Señor todo el día. Cada vez que tu mente esté libre, Señor, voy para aquí, voy para allá, ¿qué hago? Voy a hablar con estas personas que tú quieres que yo diga. Mira, voy para mis empleados, coloco un corazón dócil, Señor, y si me tienen que enseñar algo que yo tenga oídos para escuchar, sí, porque el día que tú no escuches el tesoro más grande que te manda Dios en tu empresa, o en tu iglesia, o en tu negocio, o en tu familia, y no entiendes que son las personas que te rodean, tú vas a retroceder. Porque cuando alguien te dice algo que está pasando es porque tú no lo estás viendo. ¿Mm? Así es que Dios te envía ayudas divinas para que lo logres. El enfocado siempre mira sus avances diarios y es muy atento para oír. Y esta la usa muy poco, la mayoría de las veces para dar gracia. Porque si usted está avanzando con un equipo, escuche su equipo. Ahora, habrá personas del equipo que no deben de escuchar, o porque no tienen nada que ofrecer, o porque a toda hora están criticando y no ves en la crítica algo para avanzar. Como hay personas en el equipo que no hablan porque los otros los aplastan y necesitas estar a solas con esas personas para poder que te hablen, que te digan. Pero la comunión con Dios, ahí está el secreto. Porque Él tiene los planes de la obra que puso para que tú hicieras, ¿ya? Y te la va a enseñar cada día. La clave es contemplar los resultados permanentemente. Habrán adversidades, complicaciones y hasta procesos, pero en medio de ellos debemos mirar cómo se construye la obra encomendada por Dios a ti, en negocios, en empresa, sacar una familia adelante que sea una maravilla de ejemplo y en Dios. Es una misión tremenda. Sacar una obra de Dios adelante también, en el campo misionero, en el evangelístico, ¿ya? Ser solamente un consejero de familia dotado por Dios para levantar, para restaurar, para sanar matrimonios. Muchacho, eso vale mucho más que ser un pastor. Salvar familias. Hombre, por Dios, si eso es lo que más cáncer tiene hoy en día la iglesia y la sociedad. Por eso los resultados serán la pauta de aprendizaje y construcción de nuestro camino. Nosotros debemos saber esperar, como dice la fe. No estés queriendo pasarle por encima a la paciencia, ¿ya? Y a la humildad y dejarte vencer por tus deseos, ¿ya? Eso de que Dios me dijo, yo escuché, hoy oré, Dios me habló. Hermano, si Dios te habla, Él te dice lo que tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Otros dicen, no es que Dios no me dijo, sino que pero no me dijo nada más. Bueno, ve al lugar que Dios te dijo, como Abraham, 3 montes, y le dijo, ve al monte tal. Él no podía equivocarse de ir a cualquiera de los 3 montes, era a un monte en específico, a sacrificar a su hijo Isaac, porque en ese monte Dios ya había sembrado una zarza
y ya le había puesto un cordero enredado ahí. O sea, él no se podía equivocar. Si Dios te manda a hacer algo y no te dice nada más, tú ve a hacer a ese lugar, porque ahí tiene que estar la provisión. Dejemos esa tontería, esa ridiculez. Dios me dijo y entonces salimos a hacer sin comprobar las cosas. Bueno, si Dios te dijo, ve al lugar que Dios te dijo o haz lo que Dios te mandó a hacer y ahí tiene que haber un resultado. Así como el ejemplo que te estoy dando de Abraham, 3 montañas, tenía que escoger la que Dios le había dicho, porque esa tenía la zarza y tenía el cordero enredado ahí. ¿Ya? Por eso es que es tan importante que la palabra tenga su resultado. Jesús dijo en Lucas 14:34 al 35, por tanto, bueno es la sal, o sea, sazonar, es de sazonar, darle sabor a lo que te comes. Esa es la comparación. Y aquí la comida es la palabra que escuchas de Dios, la palabra que tú lees y al leerla la escuchas. ¿Ya? O sea, por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera el que tenga oídos para oír que oiga. O sea, 2 veces oír, oídos para oír que oiga. Se trata de estar claramente entendido cuando tú escuchas que dice la voz de Dios o por la palabra o te atas a una palabra. El sazonar esa palabra depende de tu oído y tu ojo, dispuestos al Espíritu Santo, porque Él es el que te va a explosionar la visión de esa palabra. Él es el que te va a hacer ver claramente, sin borrosidades, sin nubes oscuras. El sazonar la palabra, porque ese es el alimento para el que se le echa la sal, el que comemos es para el cuerpo, este es para nuestro ser interior. Porque hasta que el ser interior no esté empoderado, va a seguir dominando el exterior. Tu razón, tu lógica, tus temores, tus emociones, tus sentimientos, tus afectos, tus apegos. Entonces, una de esas relaciones te toca una campanita que estaba tiritando y entonces te hace cambiar lo que estás pensando, te hace cambiar la ruta, te hace cambiar la meta y te hace cambiar el camino que ibas a hacer ese día. Por eso es tan importante que la palabra sea tomada por el Espíritu, porque Él te va a hablar en el mismo campo racional tuyo, pero con la voz de Dios, las palabras de Dios, porque Dios no te va a dar a tu espíritu, de tu espíritu va a venir la palabra. Y en tu corazón, en tu culto racional, unas emociones y apegos y afectos pegados a lo que Dios dice, sazonados con la palabra de Dios y el sabor que le da el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a mostrar, el que te va a revelar, el que te va a iluminar. De allí la importancia, cuando usted comienza a practicar eso, usted comienza a vivir una vida enfocado hasta en los más mínimos detalles. Y entonces, cuando menos te vas a dar cuenta, tú comienzas a practicar el enfoque y estás en una dependencia 1000 por 1000 de la voz del Señor, tu oído, de poder ver claramente lo que las palabras dicen. Porque si usted tiene una palabra del Señor y usted no puede ver, como yo cuando enseño varias veces, yo digo, si usted no puede ver los muñequitos moverse que la palabra trae, usted no tiene fe, usted tiene conocimiento. Y la iglesia y el mundo entero está lleno de conocimiento que no se puede practicar y que no se puede alcanzar metas. La gente que alcanza metas es porque tiene pensamientos donde puede ver el resultado. Así funciona esto. Pero se me terminó el tiempo. No alcancé ni a leer 5 renglones y se acabó el tiempo. Pero ya les dije, muchachos y muchachas, sí, porque hay una gran audiencia de gente joven que me escucha y le gracias al Señor por eso. Y algunos cuantos veteranitos, así como yo. No importa la edad que tengas, las cosas se pueden cambiar. No pienses lo que has perdido ni lo que tenías que haber hecho y no hiciste.
ya como lo vimos en el enfoque anterior. Hoy tú puedes cambiar tu mañana. Si hoy tú decides seguir principios de Dios, pero no conocerlos, hacerlos. Y para tú hacer algo que conoces en conocimiento, tú tienes que verlo y sobre todo apreciar el resultado. Cuando tú aprecias el resultado, te va a tomar la motivación, la pasión, te vas a gigantar, no importa la edad que tenga, todo el mundo va a verte de 68 como yo casi, pero con un espíritu joven. Mire, mi apóstol, impresionante, impresionante por todas las que le ha pasado, que yo lo he visto, tengo que vivirlo con él ahí, que debería estar descansando como muchos otros pastores lo hacen a los 72 años. Está abriendo una obra. Le entregó la obra que él había hecho a su hijo, porque sintió que tenía que entregársela. Pero en vez de quedarse quieto, se metió a un hotel a seguir como pastor. Y ahora está yéndose para un warehouse y garantizado que conociendo a mi apóstol como él es, lo va a llenar, lo va a llenar, porque es el joven que hay dentro de él, el enfoque que tiene sobre las cosas. Yo lo admiro mucho. Él es un general de generales. Bueno, mis amados, bendiciones. Los espero el próximo martes y el viernes con una reflexión de fe. Ok, mis hermanos, bendiciones y que el Espíritu Santo me los ilumine en su camino. Amén.